En 1989, la actual Alemania eran dos estados. Sobre todo en Francia y Gran Bretaña, muchos veían con buenos ojos esta situación. El embajador francés me dijo, este Kohl, esta reunificación, quiere un solo estado, es una locura. Que Francia y Alemania compartieran camas sería una fuente de problemas. Para los británicos, así pensábamos. En la Unión Soviética se consideraba a Alemania Occidental un país revanchista que quería fagocitar a la Alemania Oriental. La RDA era mi país. La idea de Alemania como patria unificada era algo que no se contemplaba en la época en que yo crecí. Darle libertad a la gente es algo enorme y así ocurrió. Alemania 1989. Un país dividido. En el caso de reunificarse, necesitaba la aprobación de las 4 potencias vencedoras. La Unión Soviética, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia tenían el llamado derecho de control de los aliados. En otoño, la revolución pacífica del bloque del Este llega también a la RDA. El régimen hace oídos sordos. En vez de reformas, organiza el mayor desfile de su historia. Pero las manifestaciones y la salida en masa de ciudadanos del país ponen al régimen bajo presión. Finalmente se le obliga a abrir sus fronteras occidentales. Dejé que mi traductor de la RDA siguiera el resto de la conferencia de prensa, y por lo que dijo Schabowski, se deducía que se abría el muro. Se pueden solicitar viajes privados al extranjero sin necesidad de cumplir los requisitos. Y mi traductor, Víctor Homola, que nunca había estado en Berlín Occidental, fue uno de los primeros en cruzar. Logró que lo llevaran al hotel en que me alojaba, así que de repente me lo encuentro llamando a mi puerta cuando estaba en pleno proceso de escritura, sin saber yo lo que había pasado. Irrumpe en el cuarto y le digo, Víctor, perdona, estoy escribiendo un artículo. Toma algo del minibar y enseguida estoy contigo. Y de pronto caigo en la cuenta de que Víctor Homola estaba en Berlín Occidental, donde tenía prohibido estar como alemán oriental. Así que le pregunto qué es lo que estaba haciendo allí y me dijo, es lo que intento decirte, cayó el muro. Yo estaba en Bonn y viví la caída del muro en el Parlamento alemán, cuando los diputados se pusieron de pie y cantaron el himno. Tengo que decir que fue muy emocionante. El único que falta en este día histórico es el canciller. Helmut Kohl acaba de aterrizar en Varsovia. Era su primera visita al primer país no comunista del bloque del Este. El viaje a Polonia estaba llamado a ser la gran fiesta de la reconciliación entre este nuevo gobierno libre en Polonia y la vieja República Federal Alemana liderada por Helmut Kohl. Lógicamente también estábamos allí y pensamos, bueno, ahora llega la gran cena, la noche del 9 de noviembre, y cuando estaba en el hotel vi de repente la noticia que estaba transmitiendo en directo a la televisión. Se abre el muro, casi me caigo de la cama. Helmut Kohl mantenía sorprendentemente la calma, pensativo. No parecía que se dejara llevar por la euforia, parecía más bien que se estaba preguntando qué es lo que tenía que hacer. Me encuentro en una situación complicada por las esperanzas puestas en este encuentro. Berlín, 10 de noviembre de 1989. Durante la noche la ciudad había hecho historia.
Tomé prestado un helicóptero al ejército inglés y volé a Berlín. A las 33 horas aterricé junto al muro, en el lado occidental. Era una mañana muy fría, muy temprano. Y lo mejor de la escena que vi fue que el ejército británico destacado en Berlín había instalado un puesto para servir té en el lado de acá del muro. Así que la primera sensación de libertad de muchos de los que cruzaban era el té del ejército británico, que es muy fuerte, está muy caliente y muy dulce. Lo primero que hizo Helmut Kohl a su vuelta de Varsovia fue hablar con todos los socios importantes. Telefonió al presidente estadounidense Bush, a Mitterrand, a Margaret Thatcher y al secretario general soviético Gorbachov. La conclusión general de todas estas conversaciones fue que todos dijeron que había que evitar que se desatara el caos, que todo el proceso estuviera bajo control. Había voces que estaban a favor de que, tras la caída del muro, las tropas soviéticas actuaran con determinación. Pero la persona realmente decisiva fue el secretario general Mikhail Gorbachov. Gorbachov no quiere derramamiento de sangre. Envía un emisario a Bonn, una sorpresa para la Cancillería alemana. El detonante fue la entrevista en mi despacho con un periodista soviético, Portugalov, que en realidad era un general de la KGB. Lo supimos luego, pero siempre lo sospechamos. Lo enviaron con una lista de preguntas que en el fondo giraban sobre el tema de la reunificación alemana. Me quedé impactado porque pensé, si Portugalov, que siempre había defendido una línea dogmática propia del partido, habla de repente de la reunificación alemana, si se atreve a hacerlo, llegó la hora, como le dije al canciller, de que él tome públicamente las riendas. 3 semanas después de la caída del muro, me llamó a mi despacho el asesor de Kohl, Horst Teltschik. Algo único con lo que nunca había contado. Me dijo, lo invitamos, el canciller va a hacer un anuncio importante. La arquitectura futura de Alemania tiene que integrarse en la arquitectura futura de toda Europa. Helmut Kohl proyecta la reunificación. En una nota con el plan de 10 puntos sobre la aproximación de las dos Alemanias, figuran de facto los pasos para la reunificación. El 25 de noviembre, el señor Kohl expone su declaración y coincide conmigo, yo era primer ministro de la RDA, en que necesitábamos una comunidad contractual. No sabíamos bien qué era una comunidad contractual, pero yo dije, ya se nos ocurrirá algo. Aceptando sus propias propuestas, queríamos contribuir a reducir la resistencia de la RDA y de la Unión Soviética. El plan de 10 puntos nos dejó a todos conmocionados. Al fin y al cabo, teníamos lo que se conocía como derechos de control sobre lo que había de ser la solución a la cuestión alemana. Y Kohl eligió la reunificación sin consultar al resto de países que tenían que aprobarla. Desde el primer momento sabíamos que Margaret Thatcher se iba a oponer, por eso no la informamos. Después de anunciar el plan de 10 puntos, París reaccionó con espanto. Nos enteramos por la prensa, aunque habíamos estado cooperando estrechamente. Habíamos estado hablando diariamente por teléfono con los colaboradores del canciller. El embajador francés se dirige a mí y me dice,
Este Kohl, esta reunificación, quiere hacer un solo Estado. Está loco. Si consultarnos, venga el próximo lunes a mi oficina en Bonn y le explicaré cómo procederemos. No acudí. Por supuesto que no. Sabía que Kohl tenía razón y que Kohl había agarrado el manto de la historia en el momento justo. Bush, el presidente estadounidense, recibió el discurso 1 hora y media antes de que fuera pronunciado, pero en alemán, así que no podía leerlo, porque de haberlo leído corríamos el riesgo de que hubiera llamado para decir: querido Helmut, es un gran discurso, pero deberíamos hablar antes. La incertidumbre despertaba muchos miedos, tanto en el bloque occidental como en el oriental. Habrá una nueva Europa central. La idea de que la Alemania unificada formara parte de la OTAN también iba dirigida a preservar la estabilidad lograda en las 3 décadas anteriores. Ese era el problema de los soviéticos. Para ellos la OTAN era la alianza militar opuesta, con lo que esa idea no entraba en sus planes. Moscú está contrariado. El entonces corresponsal soviético Vladimir Kondratiev detalla los motivos en el Club Alemán de Prensa. Se quiere definir ya ese futuro y enseguida se habla sobre el objetivo final de esta política, que es la reunificación alemana. Creo que hoy en día encierra grandes peligros y es algo que puede poner en entredicho la estabilidad de nuestro continente. Los rusos estaban haciendo frente a sus propios problemas. Con la desintegración del bloque del Este, el país sufrió una gran crisis de abastecimiento. La gente comenzó a hacer acopio de alimentos como en tiempos de guerra. Eso generó descontento y en ese contexto la mayoría no le prestaba atención a la política exterior, como era el caso de la reunificación alemana. Me acuerdo muy bien del 18 de diciembre. Kohl fue a Dresde y yo iba con él. Llegó a la ciudad y la gente, una masa inmensa, no gritaba más que unificación, unificación. Tiempo después, Kohl dijo que ese fue el momento en el que supo que no podía esperarse más. Intentaremos aquí estar a la altura de las expectativas de la gente con un trabajo sensato. Modro abrió la conferencia, como todos los secretarios generales del Pacto de Varsovia, con una aburrida declaración escrita sobre paz, distensión, desarme, pan y cebolla. No nos dio la impresión de que estuviera al tanto de la situación real en su país, la RDA. Las conversaciones con Helmut Kohl en aquella fase no giran sobre cuestiones relativas a la reunificación. Eran conversaciones tan solo sobre la comunidad contractual. Kohl no estaba dispuesto a hablar más allá de eso. Lo que Helmut Kohl habría esperado de Modro era un programa claro de reformas. El único programa de reformas que quería fueron unos 15.000 millones y una lista con todo lo que quería comprar en Alemania Occidental con ese dinero, para abastecer así a los alemanes orientales. No era una respuesta válida. Un momento importante fue el 22 de diciembre de 1989, cuando la RDA abrió de forma oficial el muro y Helmut Kohl, como canciller federal, cruzó la puerta de Brandeburgo junto con el primer ministro de la RDA, Modro. Si tenemos la paciencia y la amplitud de mira suficiente para dar los pasos necesarios con los que enfrentar un futuro común, conseguiremos ese futuro común.
En realidad, mi tarea consistía en participar en la transmisión en directo de la cadena occidental desde el otro lado de la puerta de Brandeburgo. Ahí me esperaba un micrófono que no pude agarrar de la cantidad de gente que pasaba por ahí. Me faltaban solo 50 centímetros para llegar al micrófono, pero seguía pasando gente y más gente. Y al final cruzamos. Y aquí se vuelve a ver la cantidad enorme de gente que estaba ahí, eufórica, implicadísima, percibiendo que era un momento realmente histórico. Entre los aliados de Europa Occidental, Francia y Reino Unido, reinaba algo más que escepticismo. En realidad se opusieron desde el principio y no lo ocultaban. Si hubiera sido por Margaret Thatcher, creo que no se habría producido la reunificación alemana. Margaret Thatcher era una niña en los años 30. Creció con el ascenso del nazismo. Su familia acogió a refugiados judíos huidos de Alemania. Sabía lo que había ocurrido. Y la lección que extrajo de esos hechos es que Alemania era demasiado grande y demasiado agresiva si se la dejaba como un único gran estado en pleno centro de Europa. No creía que el carácter alemán hubiera cambiado de base. Lo cierto es que en ocasiones la señora Thatcher tenía en su famoso bolso un mapa de Europa en el que se veía el tamaño de Alemania en diferentes momentos de la historia. Creo que hubo una reunión con el presidente francés Mitterrand en la que sacó el mapa, pero fue un caso aislado. Margaret Thatcher le dijo a François Mitterrand: durante mis vacaciones de verano estuve leyendo la historia de la guerra. ¿No tiene miedo? Porque Mitterrand estaba hablando de la moneda única, de la dimensión social. ¿No tiene miedo de que Alemania lo engulla? Y Mitterrand le dijo: no, señora, porque no es la economía la que gobierna el mundo, sino la política. Creemos que Mitterrand jugó un doble juego. Cuando hablaba con Thatcher, se mostraba como un firme opositor a la reunificación alemana. Cuando hablaba con Gorbachev, intentaba conseguir que Gorbachev frenara la reunificación. Pero cuando hablaba con el público y con Helmut Kohl, hablaba de reconciliación e historias muy conmovedoras. Lo cierto es que Mitterrand y Kohl se ponen de acuerdo muy pronto. París aprobaba la reunificación a cambio de que Kohl permitiera más Europa. El canciller incluso estaba dispuesto a renunciar al marco. Los británicos no sabían nada. Ese fue el precio que había que pagarle a Francia: moneda europea, ejército europeo, política exterior europea, la Eurovisión en todos los ámbitos. Y eso es algo que realmente nos preocupaba, porque nosotros no queremos ese tipo de Europa. Queremos una Europa distinta. Y Helmut Kohl no nos iba a dejar decidir. Es decir, la reunificación alemana implicaba que teníamos menos margen de decisión. Cuando la señora Thatcher fue a Moscú y en la entrevista se trató el tema de la reunificación, pidió que no hubiera taquígrafos, pero se levantó acta de todo. En la conversación dijo claramente: creemos que es muy peligroso y creemos que los alemanes quieren construir una hegemonía. Pensaba que la Unión Soviética debía adoptar una posición mucho más firme con respecto a la reunificación. Gorbachev no las tenía todas consigo. Cree que se la van a jugar. Lo que en el fondo se plantea Gorbachev es: ¿debo elegir a Francia y Reino Unido o a Estados Unidos y Alemania? Y al final considera que la segunda opción es la más segura. Bush y Baker se mostraron muy comprensivos con Gorbachev. No hicieron lo que se hacía durante la Guerra Fría, sino que saludaron el proceso reformista.
Consideraron que se abrían nuevas oportunidades para Rusia y la Unión Soviética. En aquel momento nadie se planteaba realmente que la Unión Soviética se fuera a desintegrar 2 años después. Cumbre extraordinaria en Ottawa. Se reúnen la OTAN y el Pacto de Varsovia. Es ahí donde la reunificación alemana se convierte por primera vez en el asunto de una cumbre internacional. Y las negociaciones que los 2 estados alemanes celebrarán conjuntamente sobre su unificación no se llevarán a cabo a espaldas de las 4 potencias. Teníamos que concebir un mecanismo que nos permitiera negociar con las 4 potencias vencedoras, tratar los asuntos intrínsecos a la reunificación alemana, pero también otros temas. Trabajamos el tema en equipo y se nos ocurrió la idea del 2+4. Anteponíamos el 2 al 4 porque queríamos subrayar que la unificación de las 2 Alemanias era lo principal. Recuerdo que cuando Baker intentó plantearle esta idea a británicos y franceses y a otros, algunos preferían 4+2 o incluso 6. Hubo cierta oposición a nuestra idea y recuerdo que fue un momento bastante importante cuando la Unión Soviética finalmente aceptó nuestra idea en aquella cumbre en Ottawa. Nace el formato 2+4, pero aún no sabe nadie cómo se posicionará Moscú al respecto. Por ese motivo, los gobiernos de la RDA y de la RFA quieren hablar lo antes posible con Gorbachov. Ambos estados tienen sus propios planes sobre la aproximación mutua. Cuando Hans Modrow volvió de Moscú, hablando de Alemania como una patria unida, me indignó que justamente él empezara también a meternos en la cabeza la idea de que todo iba encaminado a la reunificación. Antes de su viaje a Moscú, lo que dijo sonaba bien distinto. Mientras Hans Modrow habla de una reunificación paulatina, el canciller de la RFA tiene prisa. La RDA estaba literalmente en bancarrota. ¿Quién iba a ayudar entonces a la RDA? ¿Quién sino nosotros? Ese fue el mensaje principal dirigido a Gorbachov en el caso de que Helmut Kohl tuviera que fundamentar por qué quiere conseguir la reunificación alemana. Pero no tuvo que llegar tan lejos, porque después de 20 minutos el mensaje de Gorbachov fue totalmente sorprendente. Pueden reunificarse. El secretario general Gorbachov me aseguró de forma inequívoca que la Unión Soviética respetaría la decisión de los alemanes de vivir en un solo estado y que es un asunto de los alemanes determinar de forma autónoma el momento y el camino hacia la reunificación. La situación no podía ser más favorable. Esa gran Unión Soviética que estaba representada con cientos de miles de soldados en la RDA aceptó la reunificación alemana. ¿Tienen algo para beber? El ambiente en el avión era extraordinario. Se respiraba la emoción, incluso políticos hechos y derechos levantaron su copa para brindar, y no solo porque hubiera cámaras ahí. Por Alemania. Alemania tenía amigos en Occidente y los amigos tenían que reconocer la reunificación, si no, habrían dejado de ser amigos. Tras la reunión entre Kohl y Gorbachov, a Margaret Thatcher le quedó claro, como a todos nosotros, que la reunificación era inevitable. Para Margaret Thatcher, el desarrollo de los acontecimientos fue una derrota, pero sus diplomáticos estaban aliviados. Hasta pasadas más de 2 décadas, no se conocerá la preocupación con la que el Ministerio Británico de Exteriores veía la oposición de la primera ministra. Este es un telegrama de Sir Christopher Mallory desde Bonn. En él dice, a pesar de nuestro apoyo al deseo alemán de lograr la unificación, al Reino Unido se la ve como quizá la menos favorable de las 3 potencias aliadas occidentales. Al margen, Thatcher escribió a mano, porque lo somos.
No es que quisiéramos cambiar la imagen, queríamos publicar todos los documentos relevantes para que la gente pudiera realmente formarse su propia opinión. Y creo que lo que ocurrió es que la opinión sobre la política británica se basaba demasiado en las memorias de la señora Thatcher, que se habían convertido en la narrativa dominante. Por las declaraciones de la señora Thatcher, parecía como si estuviéramos en contra de la reunificación. Pero durante las negociaciones, Douglas Hart, el secretario de Exteriores británico, se mostró muy colaborador, proporcionando las mejores sugerencias para alcanzar un acuerdo con la Unión Soviética. Antes de que arrancaran las negociaciones oficiales, los alemanes orientales participan por primera vez en unas elecciones libres. Iba a representarlos un nuevo gobierno. Helmut Kohl participa activamente en la campaña electoral. Y les digo que el apoyo vendrá, porque juntos queremos construir un país floreciente. Imagínense a Helmut Kohl en las plazas de las ciudades. Hasta 250.000 ciudadanos de la RDA en la plaza, algo que nunca había vivido en su vida en Alemania Occidental. Y era por él. Y eso lo animó aún más. Cuando lo aclaman a uno, 250.000 personas, uno solo puede pensar que es el mejor. Se estaba tomando una decisión fundamental. No se trataba de decir 4 años más y ya decidiremos, sino que se había tomado una decisión fundamental sobre el rumbo que habría de tomar ya este país. Y así fue. Se celebran unas elecciones libres, un gobierno y un parlamento electos con el mandato y la clara voluntad de organizar la reunificación alemana. Así es como sucede. Se negocian los tratados y todo con la presión de los ciudadanos de la RDA que quieren que todo se acelere. Creo que Modrow intentó salvar algo de la RDA, pero ya no tuvo margen para hacerlo, y que de Maizière interpretó su papel como mero administrador de un traspaso ordenado. La gente en Alemania Oriental se levantó de forma autónoma contra su régimen al grito de «El pueblo somos nosotros», que rápidamente se convirtió en «Somos un pueblo». Era una demanda clara de reunificación. La vieja RFA no se lanzó sobre la RDA asimilándola. Fueron las personas en la RDA las que mayoritariamente optaron por entrar a formar parte de la RFA. Aquí en el Acuario se celebraban regularmente conferencias de prensa y Helmut Kohl visitaba 2 veces al año la conferencia de prensa. Y allí respondía a las cuestiones de actualidad y sobre la reunificación alemana, pronunciando lógicamente las frases clásicas de los paisajes florecientes y que había dinero suficiente para pagar la reunificación alemana. Con ello hacíamos noticias que en realidad estaban destinadas a los alemanes del oeste. Yo no me contaba entre los que daban crédito a todo aquello. Por ejemplo, lo de que había dinero suficiente no iba destinado a personas como yo, sino para calmar a los contribuyentes occidentales. Hubo enormes transferencias del oeste al este, y los ciudadanos de la vieja República Federal no se manifestaron en contra. No es que estuvieran entusiasmados, pero lo aceptaron. En su corazón sabían que, aunque no les agradara, era necesario. En primavera continúan los movimientos a nivel internacional. Primero son los europeos los que aprueban la reunificación y declaran que la nueva Alemania debe formar parte de la comunidad europea. Aquí es cuando comienzan las negociaciones del Tratado 2+4. 4 reuniones servirán de preparación. En nombre de los alemanes hablan simultáneamente 2 ministros de Exteriores, Markus Meckel para la RDA y Hans-Dietrich Genscher para la RFA. Por un lado estaba la cuestión del estatus futuro de la Alemania unificada. Primero, ¿nos transferirían o no la soberanía completa a las 4 potencias vencedoras? Segundo,
¿La Alemania unificada podría formar parte de la OTAN? ¿Y de qué forma? Además, estaba la cuestión de la retirada de los 370.000 soldados soviéticos estacionados en la RDA. Gorbachev estaba preocupado porque Kohl estuviera acelerando y eso pudiera desestabilizar la situación. Por eso fue importante que Bush estableciera una relación de confianza con Gorbachev, porque Kohl estaba haciendo lo que tenía que hacer para aprovechar el momento histórico. Kohl sabía en ese sentido que había que pagar un precio, que tenía que dar para recibir. Pedía a Gorbachev que hiciera algo increíblemente valiente, poniendo en juego lo que consideraban su imperio. Se trataba de que Gorbachev aceptara la reunificación, pero sobre todo hacerla digerible a los soviéticos. Había que concederles una salida airosa a los rusos. A partir de ese momento, Gorbachev estaba dispuesto a permitir que esos países se unieran. Entre tanto, la situación económica de la Unión Soviética es crítica. Bonn quiere ayudar con un contrato. El gobierno de la RFA ofrece cerca de 4.000 millones de marcos para la retirada de las tropas soviéticas y abre la posibilidad a créditos por un monto mucho mayor. A finales de junio de 1990, la Unión Soviética se habría tenido que declarar en suspensión de pagos. Y eso como potencia mundial. Helmut Kohl me encomendó la tarea de viajar a Moscú con los presidentes de los dos grandes bancos alemanes. Un viaje secreto para negociar los pormenores. Y ese fue el mensaje inequívoco que obtuve de Gorbachev. Queremos ese tratado y queremos ese crédito. Y yo le tuve que explicar que estábamos dispuestos a todo ello, pero que era parte de la solución general. La solución general incluía también la cuestión de las alianzas militares de la Alemania unificada. Ese es el asunto principal de la visita, ese verano, de Gorbachev a Estados Unidos. Gorbachev era un firme partidario de los principios de la Conferencia de Helsinki. Y hay que recordar que uno de estos principios era que cada país era libre de elegir de qué alianza quería formar parte. Así que Bush le dijo a Gorbachev: ¿está usted de acuerdo con que decidamos en función de los principios de la Conferencia de Helsinki? Es decir, que la Alemania unificada podrá elegir libremente de qué alianza quiere formar parte. ¿Y aceptaría también que Alemania decidiera formar parte de la OTAN? Y Gorbachev dijo: sí, lo puedo aceptar. Fue entonces cuando Gorbachev aceptó la idea de una Alemania unificada miembro de la OTAN. Tuvimos que hacer concesiones, pero había una condición. Si la Alemania unificada se convertía en miembro de la OTAN, no habría bases de la OTAN en territorio de la RDA. La realidad demuestra que en la política puede haber muy buena voluntad y palabras bonitas, pero al final solo se cree lo que figure en un documento. De esta forma, la Alemania unificada obtendrá su soberanía completa y absoluta en el momento de su reunificación. La aceptación de la reunificación alemana, de la permanencia en la OTAN, la recuperación de la soberanía absoluta, etc. Creo que al final de todo el proceso Gorbachev aceptó porque confiaba en que esta gran Alemania reunificada, económica y tecnológicamente potente, sería el socio más importante para la modernización y el desarrollo de la Unión Soviética. Las expectativas eran muy altas. En aquel momento se creía que Rusia y Alemania inauguraban una nueva era en la que todo se desarrollaría para bien. Y nadie se podía imaginar en aquel momento que a Rusia le esperaban tiempos difíciles. Si Gorbachev le hubiera dicho a Kohl en febrero, al inicio de las conversaciones en Moscú:
Señor canciller, la RDA es suya, se la doy, pero a cambio de 100.000 millones, ¿nos habríamos negado? No. Al final, lo que financiamos no fue tanto. Además, una buena parte eran créditos. A finales del verano de 1990 solo hay un problema que resolver: la frontera del Oder-Neisse. Polonia llevaba esperando desde el final de la Segunda Guerra Mundial a que la República Federal la reconociera. La RDA y las 4 potencias vencedoras apoyan a Polonia. Por ese motivo, a la cumbre 2+4 de París se invita excepcionalmente al ministro polaco de Exteriores. El nuevo gobierno polaco de Mazowiecki estaba sometido a una enorme presión por la cuestión fronteriza. Cada día que pasaba suponía una prueba de resistencia. El gobierno necesitaba la confianza de la población y mantener su credibilidad. Estaba en juego la cuestión de la existencia polaca, la frontera occidental. Y todo ello, además, en un momento en el que el primer gobierno democrático debía aprobar las reformas más duras. Recuerde que Francia también había recuperado Alsacia de manos de Alemania y que esta frontera tampoco podía cuestionarse. Por la misma regla de 3 tampoco podía cuestionarse la frontera polaca. Era una especie de cuestión de equilibrio. Mi propuesta era que acordáramos un tratado fronterizo entre los 2 estados alemanes y Polonia, que se firmase y se ratificara también justo después de la reunificación alemana, algo que Kohl no quería de ninguna manera. Helmut Kohl se comportó de forma muy vacilante. Por eso era especialmente importante que todos los aliados, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y la Unión Soviética, lo pusieran como condición de la reunificación alemana. A nivel de política interna no fue fácil para Kohl, pero Estados Unidos intervino de forma inequívoca en Bonn, diciendo: si no aceptan esto, no habrá nada más. Es decir, desde el punto de vista alemán, la elección era reunificación con la RDA y Berlín y pérdida de los territorios orientales o nada. La versión final del Tratado de Reunificación se negocia en meses. No había transcurrido ni un año tras la caída del muro de Berlín. 2 estados, 2 sociedades, 2 ejércitos se convierten en un país. En 1000 páginas se regula la entrada de la RDA en la República Federal. En Moscú se firma finalmente el Tratado 2+4 internacional. De esta forma, 45 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania reunificada recupera su soberanía completa de manos de las 4 potencias vencedoras. Algunos críticos dicen: ustedes tendrían que haberse dado más tiempo para diseñar la nueva Europa. Creo que conseguir todo esto en solo 11 meses fue ya bastante duro. No se consigue así como si en un solo año crear una estructura para una Alemania unificada y miembro de la OTAN y permitir la renovación de Europa, ofreciendo además oportunidades de futuro para la Unión Soviética y el resto de países de Europa Oriental. Good year's work. Todos tenemos nuestro gran momento. Y el mío fue haber vivido y trabajado en la RFA en el momento en el que se produjo la reunificación. Compré una caja de cervezas, repartí las botellas entre mis amigos y las bebimos ante las cámaras brindando por el bienestar del pueblo alemán. Vladimir Kondratiev, специально для телевизионной службы новостей в День немецкого единства.
Eso es lo que hice. Brindé porque Alemania había conseguido su objetivo. Su gran sueño se había hecho realidad. Y ahora lo importante es que lo que se consiguió, los logros, no se pongan en peligro y que siga el desarrollo. Con todo lo que ahora vivimos, prácticamente estamos rompiendo con las esperanzas de entonces. Se ha conseguido mucho, pero creo que deberá pasar la misma cantidad de tiempo hasta que se deje por fin de notar la diferencia. Ya me doy cuenta con los colegas más jóvenes que llegan a la redacción. Son hijos de la reunificación. La reunificación es la historia más impresionante que un periodista puede vivir en su vida. Se cumplen 49 minutos de unidad. Y claro, también nos alegramos como personas por esta historia titánica. Y 25 años después ya nada parece igual. Las preocupaciones que despertaba una república berlinesa, la hegemonía alemana en Europa, acabaron desvaneciéndose. Ahora vivimos un momento paradójico, porque nos dimos cuenta de que necesitamos a Alemania, que necesitamos esta gran Alemania reunificada, bajo esta poderosa Angela Merkel, porque necesitamos cambiar nuestra relación con Europa, y que solo lo podemos hacer con ayuda de los alemanes. Los alemanes son ahora nuestros mejores amigos. Realizaron una revolución pacífica mejor que la francesa. Aquí no rodaron cabezas. Enhorabuena. Los alemanes son necesarios. Sin los alemanes no se puede construir Europa. Pero no deberían sobreestimarse. No sobreestimar sus posibilidades, porque son limitadas. Alemania es demasiado grande para el resto, pero también demasiado pequeña para Europa. Los alemanes nunca dijeron abiertamente lo mucho que todo esto significaba para su identidad, lo que implicaba estar arrastrando eternamente la historia de la Segunda Guerra Mundial y el pasado nazi, y convivir con la evidencia física de esta vergüenza histórica. De repente todo encaja. Fue una liberación. Por fin la confirmación de que podían volver a ser un solo pueblo. Fue sobrecogedor poder ser testigo de esta historia, porque verdaderamente fue el final de la penitencia que vivieron.